estar aquí conectado para resolver algunas inquietudes o consultas que tengan cada uno con su evaluación. ¿Sí? Entonces, la prueba, como dice acá, posee un total de 30 puntos, con 6 preguntas, 5 puntos cada uno. Bueno, usted, más o menos ya les comenté que es forma grupal y que tienen para enviarla hasta el lunes 9 de noviembre al correo institucional que es sbcr.ucm.cl. Entonces, tiene dos partes, digamos, la primera parte que hace referencia a conceptos más bien generales, como lo son, la pregunta dice, defina los siguientes conceptos. ¿Ya? Por ejemplo, experimento. ¿A qué se hace referencia con el concepto de experimento? ¿Ya? Definirlo como, digamos, como concepto, de a qué trata o en qué consiste un experimento, en qué consiste un tratamiento, en qué consiste una unidad experimental, en qué consiste un error experimental y en qué consiste un factor, ¿no? No tiene repaso, ya ustedes se han dado cuenta que se soluciona a varios de estos conceptos, así que los tienen un poco más frescos. Luego, la pregunta B hace referencia a definir un diseño intrasujeto y un diseño intersujeto. ¿Ya? Es decir, ¿a qué hago yo referencia cuando hablo de diseño intrasujeto? ¿Y a qué hago yo referencia cuando me refiero a un diseño intersujeto? ¿Ya? O entre sujetos, como a ustedes les resulte más fácil entenderlo. Luego, la pregunta C hace en relación a la definición de la variación sistemática, es decir, ¿a qué me refiero yo con una variación sistemática y a qué me refiero yo con una variación no sistemática? Ya son conceptos que también estamos viendo ahora en el repaso, así que se les podrían a ustedes tener más salientes. Esta es la segunda parte, la parte 2 de aplicación, ya quizás la que les va a debería tener un mayor grado de dificultad en el sentido de que la primera son definir conceptos solamente. Entonces, aquí yo les pedí que seleccionaran 3 variables, ¿ya? En este sentido que elijan ustedes. Siempre es importante que las variables que elijan tengan sentido, ¿ya? Es decir, 2 independientes y una dependiente, ¿ya? Que tengan sentido, por ejemplo, que las variables que ustedes elijan como independientes tengan alguna relación con la dependiente. Aquí yo les pedí que las definieran conceptual y operacionalmente. Es decir, ustedes las 3 variables las van a definir como concepto. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, la autoestima se define como, el aprendizaje se define como, y lo definen como un concepto. Y operacionalmente se refiere a cómo las van a medir. Es decir, hacer referencia a cómo ustedes van a medir estas variables. ¿Ya? Con una escala, van a hacer un experimento y lo van a medir a nivel fisiológico o van a medir como la cantidad de sustancias. Entonces ahí, ¿cómo ustedes van a medir la variable? ¿Ya? Luego, y la pregunta B está considerando a la pregunta anterior, digamos. Yo acá les señalé 2 diseños. ¿No? Un diseño que podríamos decir que es un diseño con medidas repetidas. Una nova, bueno, ambos diseños son diseños factoriales mixtos, pero el primero, podríamos decir que es un diseño con medidas repetidas. ¿Ya? Entonces, donde la variable tenga, una de las variables independientes tenga 2 niveles y la otra variable, por ejemplo, tenga 10 niveles. ¿Ya? O más que 10 niveles que se repita 10 veces. ¿Ya? Si lo consideramos, por ejemplo, como ensayo. O aquí, por ejemplo, si ustedes quieren ser más creativos, pueden hacer un diseño más complejo, por ejemplo, tener la variable 1 con 2 niveles, por ejemplo, la variable 2 con 3 niveles, y vemos cuánto se repite, vemos que una de estas dos variables se repita, por ejemplo, en 10 ensayos, y ahí tienen un diseño también
de medidas repetidas. ¿Ya? Pero la idea principalmente es que el primero de estos, ¿ya? El 2×10, respete más que nada un diseño de medidas repetidas. Y el otro, el diseño de 2×3, por ejemplo, que corresponda a un diseño factorial, que no necesariamente refleje las medidas repetidas, sino que podríamos tener un factor aquí con 2 niveles y acá un factor con 3 niveles y la variable dependiente que es la que ustedes ya tienen señalada anteriormente. Aquí ustedes podrían incluso obviar una de las variables independientes. ¿Por qué? Porque como revisamos hoy día en el ejemplo de la clase, yo puedo tener una variable acá, de las dos variables con 2 niveles, y podría ocurrir que los grupos, ambas manipulaciones de esta variable de 2 niveles se repitan 10 veces, ¿ya? En 10 ensayos, y estos 10 corresponda a mi factor intrasujeto, ¿ya? A mi factor que me lleva a tener un diseño de medidas repetidas. Entonces, aquí yo les coloqué esto más que nada como una guía, ¿ya? Pero ustedes lo pueden acomodar como a ustedes les resulte más fácil. Entonces, a partir de lo anterior, ustedes van a considerar cuál ejemplo, bueno, ya les he ayudado bastante aquí, representa un análisis para la ANOVA factorial y el otro para el ANOVA de medidas repetidas. ¿Ya? Es decir, acá ustedes elaboran el diseño y acá señalan cuál es factible de medirse con el ANOVA factorial y cuál es factible de medirse con el ANOVA de medidas repetidas. Si tienen alguna inquietud, duda, consulta. No, profe, por mi parte está bien. ¿Ya? Entonces, como les decía, vamos a dejar. Yo voy a permanecer conectado, digamos, eh, ahora para resolver inquietudes que puedan tener individualmente ustedes como grupo. ¿Ya? Quizás algunos de ustedes puedan comenzar ya a trabajar en la prueba, en alguna de las dos partes, y les puedan surgir inquietudes. Entonces, la idea es que yo voy a permanecer conectado acá, voy a estar con el micrófono apagado, pero cada vez que ustedes me quieran realizar una consulta, me hablan y yo les respondo, ya les respondo, digamos, activo el micrófono, así que queda disponible ahora el espacio para resolver inquietudes con respecto a la prueba. Ya pueden ser preguntas generales o preguntas específicas, o digamos, como curso o como grupo, así que les dejo ahora el espacio disponible para que puedan revisar la prueba y en caso de que lo necesiten, yo les puedo responder las inquietudes que tengan.